Vamos a hablar hoy de arte e imitación. Es una charlita que tenemos preparada, que pertenece al programa, esta no es una charla. Esto es saqueo de libros de otros tipos que han dicho estas cosas antes y mejor que yo. En el Renacimiento se llamaba a los artistas plásticos monos de la naturaleza. Tal apodo les había sido atribuido, pues su oficio consistía en el arte de imitar, se decía. Debe aspirarse a copiar las cosas del mundo a la perfección. Los elogios que hacía Vasari es el biógrafo de los grandes pintores, por ejemplo Miguel Ángel, ¿no? Los elogios que hacía Vasari a las obras de arte estaban en este orden de cosas. La preocupación principal era el realismo, y aseguraba Vasari que las obras de arte parecían vivientes, parecía que respiraban o que eran más naturales que la realidad misma. También se hablaban maravillas en aquel entonces de un cuadro del veronés Girolamo dai Libri que estaba destinado a un altar. Era un paisaje en el que había un árbol pintado con tal naturalidad que la gente aseguraba que las golondrinas que anidaban en la iglesia trataban de posarse sobre las ramas y chocaban contra la pintura una y otra vez. Era tal la necesidad de procurar la perfección que la gente empezó a descreer de los bustos, por ejemplo, ya que les parecía artificial que las obras no tuvieran manos ni pies. Si en aquel entonces hubieran hecho cine, la película, por ejemplo, 55 días en Pekín, hubiera durado 55 días, literalmente. Pero esto no es cierto, porque estamos hablando de la plástica y bien se conocía la elipsis en las artes temporales. No había cine, pero sí había teatro. Y las obras de teatro no duraban 55 días. Así que ese comentario astuto debe ser tachado. Volvamos a las artes plásticas. Hubo a quien se le atribuyó con grandes esperanzas la imitación exacta de los cielos. El Papa Julio II, ya bichoco, estaba desesperado por ver los resultados de los frescos que Miguel Ángel estaba pintando en la Capilla Sixtina. Miguel Ángel tardó 4 años y terminó su obra 2 meses antes de que el Papa Julio se muriera. Julio II, ya en su lecho de muerte, se declaró feliz, pues había podido ver terminada la obra y conocer de antemano cómo era el reino de los cielos. Luego de la época renacentista, ya en el siglo XVIII, algunos pensadores discutieron acerca de la conveniencia de postular para el arte una imitación de la naturaleza. Pero ya más cerca de nosotros, el amigo Todorov ha escrito al respecto. La imitación artística es una noción paradójica, pues el arte desaparece en el mismo momento en que alcanza su perfección. Si la imitación fuera la única ley del arte, debería también acarrear la desaparición del arte. Para que el arte exista, la imitación no debe ser perfecta. Otra de las posturas críticas al realismo extremo fue la de Schiller, que escribió en el siglo XVIII un tratado que se llamó La imitación de la cosa imitada debe ser a veces desemejante. Así se llamaba el tratado. Su argumentación consistía en lo siguiente: como ciertas cosas de la naturaleza no nos causan placer, el arte debe provocarlo. Deben omitirse las partes desagradables de la realidad. Si es posible obtener de esa manera más placer, decía Schiller, un poco embalurdado con algunas cañas, hay que introducir la desemejanza en la imitación. Esto no sería error, sino proeza. Para que el arte fuera verdadero, con toda su contundencia, debían agregarse a la obra aquellas cosas que faltaban en la naturaleza, decía Schiller. Y lamentaba la imposibilidad de padecer la temperatura inclemente en una montaña pintada, e incluso la imposibilidad de escalarla. Los autores del siglo XVIII hablaban de la necesidad de no imitar a la naturaleza, sino a la naturaleza bella, elegida y corregida en función de un ideal invisible. El arte, decían, es en parte eso: elegir un sector de la realidad, recortarlo y descartar el resto. Richardson, un esteta inglés,
Quería que se diera un lugar dominante en la obra de arte a los rasgos más importantes del objeto imitado y que se renunciara a los demás, la sinécdoque, el todo por la parte, o mejor dicho, la parte por el todo. Ya no elige usted un pedazo de la realidad, sino unos rasgos, los rasgos predominantes. Si el arte llegara a someterse a la imitación, seguía diciendo Schiller, sin darse cuenta de que ya nos habíamos ido, y por lo tanto lograr copias perfectas, sería difícil precisar en qué consiste su interés. No sabríamos, en todo caso, diferenciar cuál es la obra de arte y cuál es la realidad. El abad Watteau fue, según Todorov, el campeón de esta idea de la falta de interés en la imitación perfecta. Watteau escribió: nada es copiar la naturaleza. La imitación debe ser tal que la naturaleza no se vea como es en sí misma, sino como podría ser y como podría concebirla el espíritu. Las opiniones de Diderot al respecto fueron contradictorias. A veces pasaba como defensor de la imitación. Escribió, por ejemplo, lo siguiente: la perfección del espectáculo consiste en la imitación de la acción, a tal punto exacta que el espectador, ininterrumpidamente engañado, crea que es la acción misma. El actor se escucha a sí mismo en el momento en que os conmueve, y todo su talento no consiste en sentir como lo suponéis, sino en transmitir los signos exteriores del sentimiento, con tal rigor que logra engañaros. Él hablaba de teatro. Después vino el método, que es lo contrario de esto. Es decir, el actor debe tratar de sentir aquello que trata de comunicarnos, y ahora se está de nuevo más cerca de este dictamen de Diderot. El actor actúa y con signos exteriores nos hace suponer que está sintiendo. Era por entonces famosa la anécdota de un príncipe dinamarqués que había asistido en el teatro a una representación de la crucifixión de Cristo. En el momento en que uno de los actores que hacía de Romano, ¿no? Hacía de... Ay, ¿cómo le llamaban? No me iré de aquella que no me acuerdo el nombre del soldado, del supuesto nombre, del soldado que ensartó a Cristo le clavó la lanza en el costado, ya me voy a acordar. Bien, el actor que hacía ese papel, le cortaba con la lanza el costado de Cristo, y el príncipe horrorizado tomó su espada, subió al escenario y decapitó al actor. Muy bien. Otras veces Diderot reconoció la imposibilidad de una reproducción perfecta, cambiando de posición. Decía: en toda producción poética hay siempre un poco de mentira, cuyo límite no está ni estará nunca determinado. La imitación es rigurosa o libre. Quien imita rigurosamente es historiador, y el que exagera y compone o dispone de ella a su antojo es poeta. Luego de sus primeros escritos, en los que postulaba la imitación perfecta, Diderot estuvo más cerca de Platón y dijo que la imitación que debía perseguirse no era la de la naturaleza, sino la de un modelo ideal. Explicó que la naturaleza misma ya era una imitación imperfecta de su propio modelo ideal. Así, cuando los artistas comenzaron a alejarse de la imitación de los objetos sensibles, se atribuyó su obra a la imitación de un modelo invisible que el artista llevaba en su genio. Pero creer que existe un mundo ideal a representar o agregar cosas a la naturaleza insuficiente no son justificaciones que hagan al artista. El artista ni imita perfectamente ni imita imperfectamente. Pero todo esto ha venido a saberse y a sentirse mucho tiempo después, con concepciones del arte mucho más interesantes, como la de Ortega, que explicaba la evolución del arte de la pintura en un ensayo muy gracioso, según el lugar desde donde se miraba. Se miraba desde cerca de los ojos del artista, o incluso hasta por detrás de los ojos del artista. El arte es un juego de combinaciones que se realizan en distintos niveles. Eso es. Creer que una obra es poco verosímil porque en ella las familias se pelean cantando es negar la ópera, es negar el arte mismo. El arte no es a ningún nivel
una reproducción de la realidad. La reproducción existe, pero no se puede, bajo ningún concepto, partir de la imitación para explicar la emoción artística. Sin embargo, hemos leído este informe tal vez para prometer que alguna vez vamos a ocuparnos en serio de este asunto y para contar la anécdota del príncipe danés que decapita al actor. Cuando hacíamos Lo que me costó el amor de Laura, muchos espectadores esperaban afuera al personaje del malo, que era Guillermo Fernández, para fajarlo. Pero ¿cómo? Estaba actuando. Guillermo Fernández era el malo, el traidor, y lo esperaban afuera las personas para pegarle. Así Después quedó, vinimos a descubrir que en verdad esta gente ya lo conocía y quería fajarlo por motivos personales que no tenían nada que ver con el argumento de la ópera. Y a partir de allí pedimos por favor al público que quisiera pegarle a Guillermo no fingiera hacerlo por motivos artísticos, sino que lo fajaban. Claro. Bueno, esto está dedicado a quienes fajan a los artistas que hacen papeles de villano, porque entienden que algo de villanía hay en aquel que condesciende a fingirse malo. Y también aquellos que intervienen, como los justicieros, un grupo, o un falso grupo, del cual he hablado alguna vez, los justicieros que formaban parte del público intervenían en las obras para defender a los débiles, a los desvalidos, a las mujeres hermosas y a los pobres. Entonces, cuando alguien era víctima de un tirano, subían los justicieros y se la daban al actor que hacía el papel de déspota. Bien, pero bueno, es un poco lo que hablamos aquella vez de la incredulidad, de que uno... La suspensión de la incredulidad de la que hablaba Coleridge, sí, el amigo. Pero acá aplicada al realismo, un realismo llevado a tal punto que el espectador se hacía cargo absolutamente de ese realismo y no alcanzaba a captar que estaba frente a un hecho artístico. Es decir, la demasiada suspensión de la incredulidad lesiona las mismas de poética. Si uno va demasiado lejos aceptando el consejo de Coleridge, también invalida el arte, porque entonces ya no cree que hay unos estupendos actores representando Hamlet, sino cree que un señor está asesinando al hermano, y ahí ya no siente una emoción artística, sino indignación ante la injusticia, y no es lo mismo. Claro. Otra cosa que suele ocurrir cuando, incluso con gente habituada a consumir arte, pero cuando se toma demasiado en serio, cuando es todo demasiado realista, es el chantaje sentimental. Usted escribe una poesía acerca de madres abandonadas y casi le está reclamando al lector que se emocione. El mensaje es este: le estoy hablando, señor mío, de una madre abandonada. Si usted no se emociona, es un canalla. Pero eso no tiene que ver con el arte. Eso no es el arte. Es otra cosa. Los chicos, los adolescentes, los estudiantes de 14 años que escriben poesías a sus amadas, lo hacen con tanto amor que una vez terminada la poesía, o incluso antes, lloran. Y calculan, erróneamente, que la poesía es buena. Y se debe ser muy buena esa poesía porque me hace llorar. ¡Mentira! Lo que te hace llorar es que la mina no te da bolilla. Eso es lo que te hace llorar. No la poesía que por ahí dice: oh tú que no me das bolilla. O tú que no me das bolilla no está tan mal. Pero las hojas son verdes, las rosas son rojas, y el cariño de mi vecina Matilde Bonsignore nunca se pierde. Ah, no, al revés. Las rosas son rojas, las hojas son verdes, y el cariño de Matilde Bonsignore nunca se pierde. Eso es malo. Sin embargo, el adolescente llora
Porque en realidad lo que lo hace llorar es Matilde Bensignore y su rechazo terco. Es decir, la realidad se ha hecho presente ahí y produce una emoción que se confunde con la emoción artística. Y el tipo que lee, qué sé yo, no quiero nombrar ninguno, pero hay algunos autores que son así, el hombre estaba, no sé yo, enfermo y le pidió una moneda a la mujer amada, y la mujer amada que pasaba con otro, una desgracia. Bueno, claro, ¿cómo no te conmoves una gran siete y le das el premio Nobel? Bien. Hemos ido a la discoteca y hemos explicado todo esto. Es muy linda historia, para el discoteca. No es ninguna historia, pero es un asunto que al discotecario debería interesarle especialmente, porque un disco es una imitación perfecta de una interpretación. Y sin embargo, el disco no es arte. Lo que es arte es la interpretación. Que a los efectos del disco la interpretación es la realidad. Y el disco sería la imitación. Pero la interpretación alude o no alude, la música no alude a nada. Pero es una cosa artística que no se propone duplicar la realidad, sino crear algo que produce emoción artística. Todo esto fue negado por el discotecario del modo más canal. Para mí que lo pusieron en la discoteca. Me pegó una trompada creyendo que yo tenía algo que ver con una cuñada suya. Para mí es un hombre que estaba en otra área de la radio, estaba en otra área, y lo mandaron en ahí. En el área Patos Vica. Estaba de Pato Vica en la puerta, fajando a todas las personas que entraban a esta radio. Incluso las que trataban de hacerlo de buena manera. Buenas, dice, vengo a ver a Rolando Hangren para que me adivine la suerte. ¡Pum! ¡Ah! Me metieron una trompada. ¿Y no le dio disco? ¿No le dio nada? No, de manera que he traído una brevísima canción que grabó Karina Berlegui con Ruth Ataguile, y en la que yo canto una frase. Se llama Moneda Falsa. Moneda falsa es también un asunto del arte. El arte es una moneda falsa. Una moneda evidentemente falsa. Una moneda que no pretende ser igual a las monedas que circulan por ahí, sino que es otra, evidentemente otra moneda. Moneda falsa dura muy poco, así que no da tiempo a dormirse. Canta Karina, Ruth, acompaña a Mizrahi, Moneda Falsa.